Hola a todos, bienvenidos a una nueva inversión. Hoy vamos a explorar algo que quizá les sorprenda un poco los éxitos inesperados del gobierno de Petro en Colombia. Prepárense para una mirada profunda al auge del turismo y al crecimiento económico que está experimentando el país. Sí, sí, es cierto. Hay una narrativa que se ha construido alrededor de Colombia, una imagen negativa que muchos, incluyendo a figuras como María Fernanda Cabal, ha impulsado. Pero lo fascinante es que la realidad está desafiando esas predicciones. Se decía que con la llegada de Petro a Colombia se volvería un lugar poco atractivo para el turismo, por la supuesta inseguridad. Pero la realidad es que estamos rompiendo récords, 6.2 millones de turistas, una cifra que supera cualquier expectativa. Y no solo eso, esta cifra no solo supera la meta que se había propuesto, sino que además los ingresos generados por el turismo ya superan a los de industrias tradicionales como la del carbón. Imagínate, el turismo se está consolidando como un motor económico fundamental para Colombia. Y qué emocionante fue la llegada del turista número 6.2 millones, un grupo de 4 amigos de Brasil recibidos con bombos y platillos en el aeropuerto El Dorado. Una anécdota que nos habla del impacto real del turismo en el país. Exacto, y este impacto se está sintiendo en todo el territorio nacional. La costa del Pacífico, que a menudo se ha mantenido a la sombra de otros destinos turísticos, está experimentando un crecimiento impresionante. Estamos hablando de casi un 67% de aumento en los ingresos hoteleros. Impresionante. ¿Y a qué se debe este auge en la costa pacífica? Bueno, hay varios factores. Por un lado, la celebración de la COP16, la cumbre ambiental de la ONU, atrajo la atención internacional hacia esta región. Y por otro lado, el gobierno ha impulsado políticas para diversificar la oferta turística, promoviendo destinos menos conocidos, pero con un potencial enorme. Tiene mucho sentido. Apostar por la diversidad de paisajes y experiencias que Colombia ofrece es clave para un desarrollo turístico sostenible. Y no solo el Pacífico está en auge. San Andrés, que sufrió mucho tras la pandemia, también está mostrando signos de recuperación. Así es, San Andrés está volviendo a ser un destino atractivo para los turistas, lo que beneficia a la economía local y al país en general. Pero el éxito del gobierno de Petro no se limita solo al turismo. Cierto. También hemos visto otros indicadores económicos positivos. Por ejemplo, el número de pasajeros movilizados por vía aérea ha alcanzado un récord de 56 millones y el transporte de carga aérea ha crecido un 9.2% escaso, sin mencionar el auge en las ventas minoristas. Exacto, y si analizamos estos datos con detenimiento, vemos que no se trata de eventos aislados, sino que reflejan una tendencia general. La economía colombiana se está fortaleciendo. Hay una creciente confianza del consumidor, lo que se traduce en un mayor dinamismo económico. Parece que la narrativa de crisis que algunos sectores promovían no se ajusta a la realidad. ¿Cómo se explica este éxito económico a pesar de las críticas? Bueno, el gobierno de Petro ha implementado una serie de estrategias que están dando resultados. Una de ellas es la apuesta por la colaboración internacional. Un ejemplo claro es el nuevo acuerdo aeroespacial con España. Es cierto, recuerdo haber leído, pero no se centraba principalmente en temas de defensa. Sí, pero va mucho más allá. No se trata solo de defensa, sino también de compartir tecnología y fortalecer las capacidades científicas de Colombia. Este acuerdo abre la puerta a la colaboración en investigación, desarrollo e innovación en el sector aeroespacial, lo que tendrá un impacto positivo en la economía y en el desarrollo tecnológico del país. Entiendo. Es una visión estratégica a largo plazo que va más allá de las necesidades inmediatas. Y me recuerda lo que está haciendo Petro con los Emiratos Árabes Unidos en el campo de la inteligencia artificial. Exactamente, Petro está buscando alianzas estratégicas con países que son líderes en innovación tecnológica. Entiende que el futuro de Colombia depende de su capacidad para adaptarse a la nueva economía digital. Es una visión moderna y ambiciosa. Pero, ¿cómo se traduce esto en beneficios concretos para los colombianos? Bueno, por un lado, la inversión en tecnología y la colaboración internacional generan nuevas oportunidades de empleo y desarrollo profesional. Por otro lado, fortalecen la economía y la posición de Colombia en el panorama global. Tiene sentido. Hablando de beneficios para los colombianos, no podemos dejar de lado el impacto social de las políticas de Petro. ¿Cómo está impactando su gobierno en la vida de la gente? Uno de los objetivos principales del gobierno de Petro es la redistribución de la riqueza y la reducción de la desigualdad. Y en ese sentido, los datos son alentadores. ¿A qué datos te refieres? A los datos de la CELAC, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Según sus informes, el porcentaje de la riqueza nacional que está en manos de los trabajadores ha aumentado del 29% al 32% bajo la administración de Petro. Es un dato significativo. ¿Qué implica este aumento en la participación de los trabajadores en la riqueza nacional? Implica que hay un mayor acceso a los recursos y a las oportunidades para una parte importante de la población. Esto se traduce en una mejora en la calidad de vida, en la reducción de la pobreza y en un mayor bienestar social. Es decir, no solo se trata de indicadores macroeconómicos, sino que también hay un impacto tangible en la vida cotidiana de las personas. Y hay ejemplos concretos de cómo se está logrando esta redistribución de la riqueza. Por supuesto.
Un ejemplo notable es la formalización de los contratos de los trabajadores de la antigua Electricaribe, ahora Aire. Claro, recuerdo ese caso. Era una empresa con una larga historia de problemas laborales. Durante años, los trabajadores de Electricaribe sufrieron la precariedad laboral con contratos temporales y falta de estabilidad. El gobierno de Petro intervino para garantizar sus derechos y formalizar su situación laboral. Es un logro importante. No solo mejora la vida de sus trabajadores y sus familias, sino que también sienta un precedente para la defensa de los derechos laborales en otros sectores. Así es. La formalización de los contratos de Electricaribe es un ejemplo del compromiso de Petro con la justicia social y la dignificación del trabajo, y no es un caso aislado. ¿En qué otros sectores se está impulsando la formalización laboral? Bueno, el gobierno también está abogando por la formalización en el sector salud, donde la precariedad laboral es un problema grave. Se está trabajando en la creación de un estatuto laboral específico para los trabajadores de la salud que garantice sus derechos y mejore sus condiciones de trabajo. Es una excelente noticia para un sector tan crucial como el de la salud. Sin duda, la apuesta por la formalización laboral es una pieza clave en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Y la formalización laboral no es la única área donde el gobierno está trabajando para mejorar la vida de los colombianos. También se están llevando a cabo importantes inversiones en infraestructura. Es cierto. He escuchado sobre varios proyectos en desarrollo, como la expansión del aeropuerto en Tumaco. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? Claro, la expansión del aeropuerto de Tumaco es un proyecto estratégico que busca mejorar la conectividad de esta región con el resto del país y con el mundo. Tumaco tiene un enorme potencial turístico y económico, pero su desarrollo se ha visto limitado por la falta de infraestructura adecuada. Un aeropuerto moderno y con mayor capacidad puede impulsar el turismo, el comercio y la inversión en la región. Exactamente. Y no solo eso, la mejora en la conectividad también facilita el acceso a servicios básicos como la salud y la educación para la población local. Es una inversión que genera un impacto positivo en múltiples niveles. Es un claro ejemplo de cómo las inversiones en infraestructura pueden transformar la vida de las personas. Hablando de proyectos ambiciosos, también se ha hablado de un posible tren de alta velocidad en La Guajira, ¿verdad? Sí, es un proyecto que aún está en fase de estudio, pero que sin duda sería una revolución para La Guajira. Un tren de alta velocidad conectaría esta región con el resto del país de una manera rápida, eficiente y sostenible. Imagino el impacto que tendría en el turismo, en la economía y en la calidad de vida de las personas que viven en esa zona. Sería un cambio radical para una región que históricamente ha estado marginada. Sin duda. Un proyecto de esta envergadura generaría nuevas oportunidades de desarrollo, empleo e inversión en La Guajira. Además, mejoraría la conexión con otras regiones del país, lo que facilitaría el acceso a servicios y oportunidades para la población local. Es un proyecto que vale la pena seguir de cerca. Hablando de hitos importantes, no podemos olvidar el nombramiento de la capitana Liliana Ortiz Reina como la primera mujer comandante de una fragata misilera en la historia de Colombia. Es un acontecimiento histórico que marca un antes y un después en la Armada colombiana. La capitana Ortiz Reina es un ejemplo de liderazgo, de perseverancia y de la lucha por la igualdad de oportunidades. Es un símbolo de progreso social y de la apertura de espacios que antes estaban reservados solo para hombres. Su nombramiento no solo es un logro personal, sino que inspira a muchas mujeres a perseguir sus sueños y a romper barreras. Exactamente. Su historia es un ejemplo del cambio cultural que se está dando en Colombia, donde cada vez más mujeres ocupan puestos de liderazgo en diferentes ámbitos de la sociedad. Es un proceso que debe seguir avanzando para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Y volviendo al panorama general, a pesar de las críticas constantes, la administración de Petro está logrando resultados tangibles en turismo, crecimiento económico, progreso social y colaboración internacional. ¿Cómo se explican esos éxitos, en contraste con la negatividad constante de ciertos grupos políticos? Es una pregunta compleja. Hay diferentes factores en juego, incluyendo la polarización política que existe en Colombia. Algunos sectores se oponen a Petro por razones ideológicas o por intereses particulares y tienden a magnificar los problemas y a minimizar los logros. Entiendo. A veces las agendas políticas o personales pueden nublar la percepción objetiva de la realidad. Es importante ser críticos con la información que recibimos y contrastar las diferentes perspectivas. Exacto. Como ciudadanos informados debemos analizar los datos, los hechos y las evidencias más allá de los discursos y las opiniones. Es fundamental no dejarnos llevar por las emociones o por la manipulación, sino buscar una comprensión objetiva de la situación. Así es. La realidad de Colombia es mucho más compleja de lo que a veces se nos presenta. Es un país con desafíos sin duda, pero también con un enorme potencial de crecimiento y desarrollo. Y la administración de Petro, con sus aciertos y errores, está trabajando para construir un futuro mejor para todos los colombianos. Exacto.
No se trata de idealizar al gobierno ni de negar los problemas que existen. Se trata de reconocer los avances que se están logrando y de seguir trabajando para construir un país más justo, próspero y sostenible. Y para profundizar en estos temas, les recomendamos escuchar el podcast Voces de Colombia en YouTube. Voces de Colombia ofrece análisis profundos y debates sobre la actualidad política y social del país. Un espacio que invita a la reflexión y al diálogo constructivo esencial para el fortalecimiento de nuestra democracia. Sí, Voces de Colombia suena como una gran fuente para seguir aprendiendo. Hablando de aprendizaje, ¿qué podemos llevarnos de esta inmersión? ¿Cuál sería la idea central para nuestros oyentes? Creo que lo principal es que, a pesar del ruido mediático y las críticas constantes, hay que analizar los hechos con objetividad. La administración de Petro está logrando avances significativos en áreas clave como el turismo, la economía y la justicia social. Es fácil dejarse llevar por la negatividad, sobre todo en el clima político actual, pero es fundamental mirar más allá de las opiniones y enfocarse en los datos, en los resultados concretos. Exacto. Y los resultados nos muestran una Colombia que avanza, que crece y que se transforma positivamente. El auge del turismo, la recuperación económica, la inversión en infraestructura, la formalización laboral, el nombramiento de la capitana Ortiz Reina son todas señales de un país que se mueve en la dirección correcta. Claro. No se trata de negar los desafíos que existen, pero sí de reconocer los logros y de mantener una visión esperanzadora del futuro. Exactamente. Colombia tiene un enorme potencial y la administración de Petro está trabajando para aprovecharlo en beneficio de todos los colombianos. Y para cerrar esta conversación, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo podemos contribuir a construir una Colombia más justa, próspera y sostenible? ¿Qué papel podemos jugar como ciudadanos en este proceso de transformación? Es una pregunta fundamental. La construcción de un futuro mejor es una tarea colectiva que requiere la participación de todos. Informarnos, ser críticos con la información, participar en el debate público, promover la tolerancia y respeto son acciones que podemos realizar para contribuir a un cambio positivo. Totalmente de acuerdo. Por supuesto, los invitamos a seguirnos en nuestro próximo Deep Dive, donde exploraremos nuevos temas y descubriremos más facetas de esta Colombia en constante evolución. No olviden darle un me gusta y suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún episodio. Y ya que hablamos de podcasts que invitan a la reflexión, les recomendamos que escuchen Voces de Colombia en YouTube. Allí encontrarán análisis profundos y debates sobre la actualidad política y social del país. Apóyennos en YouTube dándoles un me gusta y suscribiéndose a su canal para no perderse ningún episodio. Hasta la próxima.